Hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo al pastor Clemente Gómez de la Iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Jacinto, deseando que tengan un feliz día e invitarlos a que sigan escuchando estas predicaciones y esperamos que sean de bendición para sus vidas. De parte de la Iglesia Nueva Vida le invitamos que se quede y escuche este mensaje y si le es de bendición, compártalo con alguien. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Versículos. O yo lo leo y usted me sigue con su vista. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Padre, te alabo y te glorifico. Te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias por estos momentos que nos permites llegar ante tu presencia. En esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, para escuchar tu santa palabra. Pedimos que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para que podamos discernir tu voluntad de nuestras vidas y que a través de esta palabra tú hables a nuestras vidas y hables a nuestros corazones. Pedimos, Padre, que tu palabra sea de fortaleza para nuestras vidas, sea de sanidad para nuestros cuerpos, para el que necesita ser sano. Que todo el que escuche, Señor, tu palabra pueda
ser bendecido por parte tuya. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Gloria a Dios. Una escritura, hermanos, muy interesante, una escritura muy hermosa, que trae una enseñanza muy grande a nuestras vidas. Cuando nos detenemos a analizar estos versículos, nos damos cuenta de tantas cosas que Dios tiene para nosotros, que Dios quiere para nosotros, y que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a recibirlas, ¿verdad? Porque nuestro corazón a veces se inclina hacia otras cosas, ¿verdad? Y la historia nos dice que por causa del pecado, el pecado de Israel, Israel era entregado muchas veces al enemigo. Israel era oprimido por muchos años era oprimido por algún enemigo. Y cuando el pueblo de Israel clamaba, Dios le levantaba jueces para que se unieran y los rescatara de esa opresión. Cada vez que Dios levantaba un juez, ¿verdad? Dios le daba la sabiduría, y este juez levantaba un ejército, ¿verdad? Levantaba un ejército e iba y peleaba contra aquellas naciones o aquellos pueblos que los habían o que los estaban oprimiendo. Y Dios le daba así la victoria al pueblo de Israel cuando ellos se arrepentían y buscaban a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Dios tenía un sistema para Israel que era muy efectivo, ¿verdad? Dios era el Dios de ellos. Él era el principal, era la cabeza de Israel. Y Dios había organizado a 12 tribus que estuviesen enfrente del pueblo de Israel para protegerlos, para pelear por ellos, y para que hicieran capitanes, para que formaran capitanes de 50, de 100, de miles. Y de esta forma, hermanos, Dios veía por su pueblo, siendo Él la cabeza principal, siendo Jehová de los ejércitos sobre ellos. En ningún momento Dios los abandonó o ellos estuvieron indefensos. Dios los había organizado perfectamente y no tenían necesidad de nada más, porque Dios veía por ellos. Y cada vez que ellos se alejaban de Dios y el enemigo los atacaba y los oprimía, Dios volvía a levantar a otro juez para que los libertara. Y este juez volvía a formar un ejército que salía contra ellos y los libraba, los rescataba de la opresión, y la nación volvía a tener paz por un tiempo, ¿verdad? Por un tiempo el que ellos quisieran, ¿verdad? Conforme ellos sirvieran a Dios, iba a haber paz entre ellos, ¿verdad? Y así, hermanos, Dios estuvo trayendo jueces sobre ellos, y esos jueces estaban trayendo libertad al pueblo de Israel, ¿verdad? Y si el pueblo de Israel no se hubiera apartado de Dios, ¿verdad? Estos jueces, hermanos, siempre estuvieran trayendo libertad o permaneciendo en libertad al pueblo de Israel. Pero cada vez que ellos se apartaban, Dios tenía que levantar a otro juez. Pero todos los jueces estaban haciendo lo que Dios les había mandado, ¿verdad? Y el último juez que vemos es a Samuel. Samuel, hermanos, fue un hombre justo, ¿verdad? Un hombre justo. Él viene de una madre que oró a Dios fervientemente con todo su corazón, y le dijo que si Dios le daba un hijo varón, lo iba a dedicar a él todos los días de su vida,
y que nunca en su vida iba a pasar navaja sobre su cabeza. ¿Ya? Y entonces Dios levantó a Samuel. Samuel fue criado en el templo, fue criado por el sumo sacerdote, ¿ya? Y llegó a crecer y ser un siervo de Dios, y llegó a ser juez, y llegó a ser profeta en el pueblo de Israel. Y todo este tiempo, hermanos, de Samuel, todo este tiempo hubo paz en Israel, hubo paz en Israel, porque Samuel fue un hombre que intercedía por el pueblo, fue un hombre, hermanos, que amaba a Dios, que servía a Dios con todo su corazón. Fue un hombre que no se dejó sobornar por nadie, ¿verdad? Y así fue, hermanos, por muchos años hubo paz en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y hasta que surgió algo, ¿verdad? Le podemos llamar un problemita, o le podemos llamar simplemente una situación, porque las situaciones pasan, ¿verdad? Y la situación fue que Samuel envejeció. ¿Okay? Algo normal, pero después de tantos años de haber guiado a esta nación, ¿verdad? Llega el tiempo en que Samuel envejece y ya no puede hacer el trabajo que estaba haciendo antes por causa ya de su vejez. Y entonces él pone a sus hijos como jueces, ¿verdad? Pero los hijos no tenían el mismo corazón de Samuel, ¿verdad? Los hijos de Samuel pronto empezaron a corromperse, sus corazones se corrompieron, ¿verdad? Y empezaron ellos mismos comenzaron a hacer cosas malas, comenzaron a aprovecharse de su posición, ¿verdad? Y se convirtieron en jueces corruptos, ¿verdad? Y todos sabemos que un juez corrupto no es bueno para un pueblo, para una nación, ¿verdad? Ellos se dejaron sobornar, ¿verdad? Y el pueblo de Israel veía todo esto, ¿verdad? Veía que la vida ya no era como antes, cuando Samuel era joven, cuando Samuel los gobernaba, cuando él era el juez. Y ahora veían a sus hijos, a los hijos de Samuel, y veían la injusticia. No solamente veían la justicia, veían, hermanos, que alrededor de ellos estaban los amonitas, y que los amonitas serían una amenaza para ellos si los amonitas decidían atacarlos un día. Y entonces Israel, pensando en estas cosas, ¿verdad? Pensando en que ya no está Samuel, ya no es como antes, ahora sus hijos son corruptos, no se ve la mano de Dios como antes, ya el poder de Dios no se manifiesta como lo hacía con Samuel. Y entonces ellos, pensando en esto, pensaron que ellos necesitaban prepararse por si los amonitas o otro pueblo un día decidía atacarlos, ¿ya? Y a la decisión que ellos llegan es de que ellos necesitan un rey como las otras naciones, que ellos necesitan prepararse desde ahorita con un rey que salga a la guerra como lo hacen las otras naciones, ¿ya? Y suena lógico esto en cierta forma, ¿ya? Pero ¿dónde está Dios en esto?
¿Ah? ¿Dónde está el Dios que los sacó de Egipto? ¿Acaso perdió el poder para librarlos de los amonitas, librarlos de otros pueblos, librarlos de los opresores de ellos? El Dios que los sacó de Egipto ¿no tendrá el mismo poder para librarlos? El Dios que los libró de Egipto, de los cananeos, de los fariseos, el Dios que les dio el poder sobre Amalek, el Dios que le dio esa autoridad a Moisés, esa autoridad a Josué para pelear contra todas estas naciones que se quisieron enfrentar como Israel. Se les había olvidado, hermanos, que este rey Dios podía todavía estar con ellos si ellos así lo decidían, ¿verdad? Pero no era este el problema. El problema era que ellos querían verse como las otras naciones, ¿verdad? Ese es el problema de todos los tiempos, ¿verdad? El problema de todos los tiempos es de que siempre queremos vernos como se ven los demás. Siempre queremos tener lo que tienen los demás. Siempre queremos actuar como actúan los demás, ¿verdad? Siempre que vemos la televisión, siempre que vemos la internet, vamos a encontrar cosas que son apetitivas a nuestra cultura o nuestra carne, y queremos nosotros también seguir esos modales o queremos seguir esas modas, y esto existe en todos los sentidos de nuestra vida, ¿verdad? No queremos ser diferentes, porque la persona que es diferente muchas de las veces no es tratada bien, y nosotros queremos ser tratados bien. Por eso muchas veces escondemos nuestra identidad cristiana, porque sabemos que cuando la gente sabe lo que somos, muchas de las veces se burlan de nuestra creencia, se burlan de nosotros. Por eso tratamos, o mucha gente trata de esconder su identidad. Quiere ser como los demás, quiere actuar como los demás, ¿verdad? Y queremos ser diferentes, ¿verdad? Diferentes porque tenemos miedo a ser rechazados. Tenemos miedo a no ser aceptados. Tenemos miedo a que nuestros familiares nos vean diferente, hablen de nosotros, ¿verdad? Pero esto es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros somos diferentes. La gente va a hablar, la gente a veces nos rechaza, pero ese es un precio que tenemos nosotros que pagar, ¿verdad? Hay una escritura que dice, esta escritura dice, porque la vida de toda carne, a ver si andamos bien, bueno, no la apuntamos muy bien. Perdón, sí estamos bien, pero estamos en otro libro. Y estando en otro libro, no dice lo mismo. Dice la escritura, hermanos, unas palabras muy interesantes, ¿verdad? Dios no se oponía a que Israel tuviera un rey. Dios ya se lo había dicho de antemano, ¿verdad? Que un día iban a tener rey, que un día el deseo de ellos iba a ser que ellos querían un rey. Dios no tenía problemas con que el pueblo de Israel tuviese un rey, ¿verdad? El problema sería, hermanos, que el rey lo iba a escoger Dios y no el pueblo, ¿verdad? Dios es el que iba a decir qué clase de rey quiero que gobierne sobre Israel. Y en otras palabras, Dios dijo, yo quiero un rey que se parezca a mí. Gloria a Dios.
un rey que se parezca a mí, no en lo físico, ¿verdad? No en lo físico, pero dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver a Egipto, al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Esta es la clase de rey que Dios quería, ¿verdad? Esta es la clase de hijos que Dios quiere, ¿verdad? Dios dice, me seréis un pueblo santo, porque Jehová vuestro Dios es santo, vosotros seréis santos, ¿verdad? Entonces es la clase de rey que Dios quería que un día Israel tuviera. Un rey que temiera a Dios. Un Dios al cual Él eligiera. Un Dios que se entregase, a servir a su pueblo y a las escrituras. Y la leerá todos los días. Todos los días. El rey tenía que leer las escrituras todos los días. Tenía que conocer, hermano, la palabra de Dios para poder enseñarla al pueblo, ¿verdad? Pero este rey que ellos buscaban no era el rey que Dios tenía para ellos, ¿verdad? Entonces, viendo Israel los peligros de los amonitas, de los pueblos, de las ciudades que los rodeaban, que un día podían levantarse sobre él, le dijeron: Samuel, tú ya has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, en los caminos de Dios. Queremos un rey como las otras naciones, ¿verdad? Y esto es lo que ellos piden, ¿verdad? Un rey como las naciones, ¿verdad? Un rey como las otras naciones, ¿verdad? No el rey que Dios había descrito, pero ellos no querían, hermanos, un rey conforme a la voluntad de Dios. No, ellos querían ser como las otras naciones, ¿verdad? Es peligroso cuando nosotros queremos ser como los demás. Se mirará bien todo, pero no podemos, porque nuestro Dios es santo y Él demanda que nosotros seamos santos así como Él es santo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y como Él es un rey justo, Él quería para Israel también un Dios justo. Y la escritura que leemos, que hemos leído, nos lleva a ver, hermanos, que que lo que pasa es de que ellos se habían ido tras otros dioses, ¿verdad? Los dioses de las otras naciones, ¿verdad? Dioses paganos, y todo esto es lo que había
llamado la atención de ellos. No un rey justo, no un rey temeroso de Dios, no un rey diferente. Ellos querían un rey que se pareciese a las otras naciones, ¿verdad? Y con esta petición que ellos presentan a Samuel, lo que ellos están haciendo están desechando a Dios, ¿verdad? Están desechando a Dios, hermanos. Y esto es claramente lo que Dios le dice a Samuel. Ellos no te han desechado a ti, ellos me han desechado a mí para que no reine sobre ellos, ¿verdad? Pero está bien, escúchalos, pero también adviérteles lo que este rey hará con ellos, ¿verdad? Este rey iba a tomar y tomar, no beber, tomar. Tomará tus hijos para la guerra, le dice. Tomarán tus hijas como siervas para que sean amasadoras, perfumadoras, para que trabajen para él. Tomará de tu terreno o diezmará tu cosecha, tu ganado. Tomará tus siervos para él, para llevárselos a la guerra, para llevárselos a que les sirvan, para llevárselos a trabajar para él. Estas son las cosas que este rey va a hacer. Va a tomar de tus hijos, va a tomar de tus hijas, va a tomar de tu ganado, va a tomar de tu cosecha, va a tomar de tus siervos. Todo esto él te va a quitar. Pero sin embargo, el pueblo estaba dispuesto a todo esto con tal de ser como las otras naciones. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser diferentes. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Y ser diferente no todo el tiempo nos va bien, ¿verdad? Ser diferente nos cuestan muchas cosas. A veces amistades, a veces familiares, a veces trabajos, a veces esto, a veces aquello, a veces burlas, a veces desprecio, tantas cosas. Pero Dios nos ha llamado a ser diferentes, ¿verdad? Pero no somos diferentes en un sentido raro. Somos un pueblo especial, un reino de sacerdotes, nación adquirida por Dios. En este sentido, hermanos, es de que somos diferentes y tenemos que sentirnos orgullosos de ser diferentes para Dios, ¿verdad? Porque hay hijos que se avergüenzan, o hay a veces esposos que se avergüenzan que sus esposas sean cristianas y que la gente sepa que son cristianos, o viceversa. Pero es una bendición que Dios nos haya elegido para ser diferentes entre todas las naciones y entre todos los pueblos. Entonces, estas son las luchas que enfrentaba Israel. Y estas son las luchas que enfrentamos en todos los tiempos, ¿verdad? La lucha de ser diferentes, ¿verdad? Podemos llamarle lucha, pero en fin, hermanos, es un privilegio que Dios nos haya llamado a ser diferentes, a ser santos, a ser un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. Y si Él esperaba que nosotros fuésemos santos, Él esperaba también que sus reyes fueran santos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, la próxima vez que nos sintamos rechazados por causa de ser diferentes, no querramos ser como los demás nomás para evitar esas cosas, ¿verdad? Seamos diferentes con orgullo, con alegría de corazón, orgullosos de ser diferentes y ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Somos privilegiados
¿verdad? Somos privilegiados. Y enseñar a nuestros hijos que somos diferentes, pero de una forma especial, ¿verdad? ¿Por qué no me dejas ir para allá? Porque eres diferente, porque eres elegido, porque Dios te separó, porque Dios hizo de ti algo diferente, ¿verdad? Porque principalmente los hijos cuando van creciendo sufren de esto, quieren ser igual que los demás. Gloria a Dios. Éramos igual que los demás, pero Dios nos hizo diferentes. Y entonces hay que permanecer diferentes porque Dios viene por un pueblo que es diferente al resto del mundo, ¿verdad? Que Dios nos ayude entonces, ¿verdad? Hermanos que nos están sintonizando, también les deseamos que Dios les bendiga a ustedes y siéntase orgulloso de ser diferente en el sentido espiritual, ¿verdad? De ser llamado hijo de Dios. Si pasa por burlas, si pasa por discriminaciones por causa de ser diferente, siéntase bendecido de parte de Dios, que es reconocido, que es diferente. Y esperamos que esta palabra sea de aliento para su vida. Que Dios le bendiga de parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en San Jacinto. Una vez más les deseamos que Dios le bendiga y hasta la próxima.